un pequeño repaso de lo que habíamos conversado la clase anterior. Nosotros habíamos hablado de la soberanía popular, cómo el pueblo, la ciudadanía tenía herramientas para ser considerados soberanos, cómo la Constitución fue transmitiendo este concepto de soberanía, para luego sí establecer cuáles eran los parámetros para que nosotros teníamos, tanto de la parte procesal como material, establecer elementos dentro de la Constitución para utilizar la soberanía popular en su plenitud. Después vimos la supremacía, la jerarquía de fuentes, que eso es una cuestión sumamente importante para entrar sí a analizar después el tema de la supremacía, porque generalmente se habla de la supremacía constitucional, pero lo que se realiza es una interpretación ya en realidad en una forma avanzada, porque en realidad nosotros tenemos que fijar primero las fuentes para establecer de qué modo después organizamos el esquema de supremacía constitucional, es decir, cómo está diseñada ese famoso bloque, que nosotros dijimos que estamos en un sistema monista, teníamos un bloque, y después le tenemos que dar una forma, qué forma geométrica le damos. Nosotros después dijimos, bueno, vamos a darle una forma de trapecio normativo. ¿Se acuerdan que dijimos que en la punta de la pirámide la teníamos justamente a la Constitución y el bloque de constitucionalidad? Bueno, después conversamos y decimos que, bueno, que cómo fue avanzando esto, cómo se estuvo desarrollando. En primera medida, vamos a conversar sobre la supremacía, control de constitucionalidad, como para poder separar la clase de esta hora y media en dos grandes segmentos, ¿no? El tema de la supremacía y el tema del control de constitucionalidad. Con relación a la supremacía, nosotros lo que tenemos que tener en claro en primera medida que estamos ante un bloque, con lo cual, si estamos ante un bloque, el bloque está compuesto por la Constitución y los tratados internacionales con jerarquía constitucional. Después vamos a ahondar un poquito esta temática, pero quiero inicialmente establecer de qué modo existe, porque nosotros podemos empezar a evaluar ese bloque, ¿sí? Nosotros más o menos, después vamos a ir también profundizando un poquito, pero hay dos cuestiones que tenemos que tener en cuenta en este bloque, que en realidad dentro del bloque hay dos subgrupos. Es decir, tenemos una constitución por un lado y los tratados internacionales por el otro, con lo cual esos forman un bloque que es cierto que tienen que tener entre ellos cierto dinamismo, cierta interrelación entre la constitución y los tratados, pero lo cierto es que nosotros lo que tenemos que, primera medida, establecer es que cómo dentro del tratado internacional, si se considera que dentro de ese subgrupo que son los tratados internacionales, existe alguna distinción o alguna relación que nosotros podemos mencionar como significativas para conversar sobre esto. ¿Por qué digo esto? Porque cuando nosotros utilicemos el bloque, vamos a tener que utilizar, después lo vamos a ver más claro cuando hablamos del control de constitucionalidad, porque eso es el dinamismo. Pero ya nosotros lo que tenemos es una supremacía donde hay un bloque. Entonces, en ese bloque nosotros tenemos que utilizar ese bloque. Cuando tenemos que analizar el resto de las normas, de todas las normas de nuestro ordenamiento jurídico, lo tenemos que tomar, analizar de acuerdo a un bloque. Entonces, para analizarlo, ese bloque, necesitamos saber que existen dos subgrupos. Entonces, ¿cuáles son los elementos o cómo fue evolucionando ese subgrupo que son los tratados internacionales? Para después hablar también de la Constitución, en lo que nos dice nuestra Constitución nacional. En primera medida, esto es sumamente largo, por supuesto, pero me gustaría comenzar con la supremacía internacional. ¿Se acuerdan que nosotros dijimos, bueno, dentro de los tratados internacionales, ¿existe algún tipo de supremacía en ellos? ¿Algún elemento que nosotros tenemos que tener en cuenta ante esto? Bueno, hay mucho para hablar, hay muchos elementos, pero lo voy a determinar de este modo. Hay una cuestión evolutiva.
dentro del derecho internacional tenemos que tener en cuenta que existen dos derechos internacionales. En realidad, un derecho internacional general, que sí se llama, derecho internacional general, y un derecho internacional específico. Es decir, el derecho internacional después de la Segunda Guerra Mundial, después de las Cartas de las Naciones Unidas, de la Declaración Universal, ¿qué ocurrió? Ocurrió que el derecho internacional fue creciendo tanto y de tal magnitud que empezaron a construirse subgrupos también. Es decir, dentro del derecho internacional también tenemos derecho internacional de varias materias. ¿Sí? Eso es fundamental saberlo. ¿Por qué digo esto? Porque si no, ¿cómo congenia lo que nosotros conocemos con la Convención Americana con la Convención, el Tratado Internacional de Derechos Humanos, con el Pacto Internacional de Civiles y Políticos, Económicos, Sociales y Culturales? ¿Cómo conviven? ¿Es todo lo mismo? En realidad no es todo lo mismo. ¿Por qué? Porque hay un derecho internacional por un lado y hay un derecho internacional de los derechos humanos por otro. ¿Sí? Que obviamente no es que se desprendió y formó una autonomía, sino que toma las características del derecho internacional para conformar una propia estructura. ¿Y la propia estructura cómo se llama? Derecho Internacional de Derechos Humanos. Entonces, la Convención Americana, que nosotros la tenemos en nuestra Constitución como una jerarquía constitucional, tenemos los pactos internacionales de derechos civiles y políticos también con jerarquía constitucional, pero tenemos que establecer que existe una conexión del derecho internacional de los derechos humanos. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que hicimos dentro de la Constitución? En la Constitución no dijimos que todos los tratados tienen jerarquía constitucional. Todos los tratados tienen una jerarquía superior a la ley. ¿Sí? Ahora estoy haciendo un análisis mucho más profundo de lo que es la supremacía. Ahora sí estoy metiéndome en el tema de la supremacía. Dentro del tratado internacional, por lo tanto, nosotros tomamos una parte que le dimos la jerarquía constitucional. ¿Cuál es esto? Los derechos internacionales de derechos humanos. Y además le dijimos en el 75-22 que también se pueden agregar otros tratados internacionales que van a tener jerarquía constitucional, pero siempre de derechos humanos. Siempre de derechos humanos. Con lo cual nosotros tomamos solamente dentro de este bloque, tenemos que tener en cuenta que lo que tomamos son los derechos internacionales de derechos humanos. Ahora bien, a su vez, dentro de los tratados internacionales de derechos humanos existen los que pertenecen a organismos internacionales y otros que son organismos regionales. Los regionales, ¿cuáles serían? Los interamericanos. Y ahí se incorpora lo que nosotros conocemos como los derechos, el sistema interamericano de derechos humanos, conformado con un conjunto de tratados internacionales, pero que diseñan solamente una parte, que son los derechos internacionales de derechos humanos interamericanos. Después tenemos los derechos internacionales de derechos humanos en el órgano internacional, que son organismos internacionales que lo van regulando. ¿Sí? Bueno, hecha esta salvedad, acá es muy importante una cuestión trascendental, para ir aclarando situaciones, para no ir mezclando. En los diferentes, dijimos que, acuérdense que hay varios bloques regionales, ¿no? Dijimos América por un lado, tenemos otro bloque Europa, otro bloque que puede ser África y otro bloque Oceanía y demás. Bueno, esos bloques, a su vez, desarrollaron los derechos humanos en la forma que necesitaban, que requería la situación, ¿sí? Por lo tanto, cada bloque lo desarrolló en forma diferente, ¿sí? Porque se le unió a esto, un elemento más, que a nosotros no lo tenemos ni siquiera en nacimiento. Hay un nacimiento incipiente, muy pequeño, que no se desarrolló mucho,
pero que en otras regiones se desarrolló muchísimo. Yo me estoy refiriendo a los bloques regionales de gobiernos, que estos cuáles son: en Europa, la Unión Europea; en África, la Unión Africana. Y en América, ¿qué tenemos? Nacimientos que no han tenido mucho desarrollo en el ámbito político. ¿Para qué hago esta diferenciación? Porque la supremacía constitucional es algo sumamente importante, porque si no, no vamos a entender el resto, y que muchas veces han leído artículos que están ya errados desde su nacimiento, porque no se comprendió muy bien. Hay una situación muy compleja internacional que yo lo voy a decir de forma muy sencilla. ¿Y esta cuál es? En Europa existen órganos que protegen los derechos internacionales de derechos humanos, pero de modos diferentes. Hay organismos supranacionales, ¿sí?, de justicia, y hay organismos de justicia interestatal, ¿sí?, que no tienen un rango en la cual tenga un rango superior a la ley. Generalmente, ¿qué ha ocurrido? ¿Cuáles son los que han tenido esta jerarquía normativa supranacional? Los supranacional son los organismos de justicia de la Unión Europea. No así que son los tribunales conocidos como los de Luxemburgo. El Tribunal de Luxemburgo de Justicia, que es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. ¿Estos qué adquieren y qué tienen? Algo muy importante. Son órganos supranacionales. Está por encima de todos los estados. Es decir, lo que resuelve el Tribunal de Luxemburgo tiene una jerarquía de inmediatez y de supremacía sobre todas las decisiones de todos los órganos judiciales de toda la Unión Europea. Entonces tiene una facultad nulificadora y de cuarta instancia revisora. Pero ojo, ese es un proceso que ha llevado muchos años. Ha empezado con el Tratado de Roma y Tratado de París del año 1950 con el acuerdo de acero y carbón entre Francia y Alemania. 1950 empezó esta etapa. ¿Esto saben cómo se llama? Se llama derecho de integración. Por lo tanto, ya tenemos que desprender una parte y tenemos que decir, dentro de las supremacías, nosotros lo que tenemos que tener en cuenta es que hay normas del derecho internacional de derechos humanos, ¿sí?, con anclaje en el derecho internacional, y otros que tienen un anclaje en los llamados y denominados derechos de integración. Por lo tanto, y ahora vamos a ver algo muy importante. Por lo tanto, Europa, vamos a ver Europa y después vamos a Argentina. Europa, ¿qué ocurre? Cuando resuelve este órgano supranacional, resuelve con esa facultad. Pero el Tribunal de Estrasburgo, que es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el símil a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no tiene facultad nulificadora ni tiene facultades de cuarta instancia revisora, al igual que la tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Con lo cual, nosotros tenemos acá una interpretación conflictiva, ya en el mismo bloque. ¿Por qué digo esto? Porque las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no tienen facultades supranacionales. Entonces, este rango que se le dio de jerarquía constitucional no lo tiene, no lo ostenta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué quiero decir con esto? Ahora después vamos a ver un poquito más profundamente. Pero lo cierto es que lo que dicta la Corte Interamericana de Derechos Humanos es obligatoria, pero no es cuarta instancia revisora y nulificadora.
Si bien hubo casos que lo ha realizado, nosotros tenemos el caso emblemático en Argentina, que fue estudio de todo el sistema interamericano de derechos humanos y de todo el derecho internacional y de derecho constitucional de toda América, que es el caso Fontevecchia, que en realidad nosotros lo conocemos como caso Fontevecchia, que en realidad es el caso del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, que es en realidad ni siquiera es un caso, algo uno de los fallos más importantes de nuestra historia jurídica argentina, no es un caso, es la contestación de un oficio, nada más, porque hubo un oficio del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Derechos Humanos, que le dijo a la Corte que ejecute una sentencia de la Corte Interamericana. Y la Corte Argentina lo tomó, ¿sí? Y ahí empezó a establecer su doctrina, ¿sí? Ahora después vamos a ver un poquito más profundamente. Pero lo que ocurre, que acá lo que tenemos que tener en cuenta, que nuestro bloque constitucional tiene la ejecución de los tratados con jerarquía constitucional limitada. Está limitada. Porque no establece, como ya le señalé, una jerarquía supranacional a las decisiones de la Corte Interamericana, lo que sí lo tiene la Corte de Luxemburgo. Y esto a nosotros, ¿en dónde está situado? ¿Hay una posibilidad en nuestro país y en nuestra región para obtener sentencias que tienen jerarquía constitucional? Nosotros tenemos que ir a otro artículo de la Constitución. ¿Cuál es el artículo de la Constitución que tenemos que ir? 75, inciso 24. El 75, inciso 24 de nuestra Constitución Nacional establece los tratados de integración. Y en los tratados de integración que establece nuestra Constitución Nacional, en primer término, lo que podemos significar de nuestra Constitución es que le dice que la aprobación le corresponde al Poder Legislativo, con lo cual los tratados de integración no es solamente negociaciones por parte del Poder Ejecutivo, sino le corresponde al Poder Legislativo aprobar estos tipos de tratados de integración. Además dice, los denomina tratados de integración. Primera cuestión importante acá para significar, que es, y está diciendo que son otra clase de tratados. No está determinando la misma categoría de tratados, porque en el 75, inciso 22, habla de tratados internacionales y en el 75, inciso 24, habla de tratados de integración. Y lo denomina de este modo, con lo cual no es que lo separó por una cuestión de orden, sino lo separó porque consideró que son dos estructuras diferentes y en realidad hizo muy bien porque son dos estructuras totalmente diferentes. Nuestra Constitución, entonces dice, denomina tratados de integración y le da la posibilidad, miren ustedes, de delegar competencia y jurisdicción a organismos supraestatales. Acá está la supranacionalidad. Acá está la posibilidad, incluso la Argentina ya está preparada, no necesita modificar la Constitución. Si mañana quiere integrar un organismo regional bajo tratados de integración, que no son tratados internacionales. Ya no estamos hablando de una especie de tratados internacionales, sino son tratados autónomos crecidos en el derecho de integración, no del derecho internacional. Si nosotros decimos, ¿hay posibilidad de que la Argentina lo ostente? Esta cuestión de que haya un organismo de justicia supranacional, por lo menos la Argentina en su Constitución lo establece y además claramente puede delegar, miren las dos cuestiones que habla, competencia y jurisdicción, a órganos supraestatales. Está preparada, la Constitución argentina está preparada, pero la cuestión que está preparada bajo un régimen de derecho de integración, como la tiene en forma evolutiva, sí, la Unión Europea. Pero ¿qué ocurre? El tratado de integración son tratados y derechos totalmente diferentes al internacional. Primero, la característica es el beneficio regional, no la cooperación internacional. No hay responsabilidad internacional, sino hay responsabilidad
regional. No son, son derechos en evolución, no son derechos firmes. ¿Qué quiero decir con esto? Los derechos de integración marcan un objetivo principal. Ese objetivo principal que traza un tratado de integración, una vez cumplido, pasa a otra etapa. Le doy un ejemplo para ser más claro. El Mercosur, nacido en el año 1991, fíjense cuándo empezó a formarse el derecho de integración en nuestro país, en el año 1991. Ahí se creó el Mercosur. El Mercosur, que se nace a través de un tratado, que es el Tratado de Asunción. Este tratado de Asunción lo que hace es un tratado marco que dice, vamos a conformar un bloque regional llamado Mercosur. Y dice, y le da tanto tiempo para conformarlo. Si no lo conforma, el tratado de integración cae. Yo le doy un ejemplo. ¿Cómo es esto? Es como los tratados marco. O sea, nosotros, por ejemplo, la Asociación Argentina de Derecho Constitucional firma un convenio con la Universidad Católica, un convenio marco. Van a hacer cooperaciones mutuas. Primero dicen, bueno, vamos a empezar a hacer cooperaciones mutuas dentro de 5 años, con tratados específicos que van a determinar qué actividad vamos a estar comprometidos. Pasado ese tiempo, si no se realiza nada, no hay ninguna obligación para nadie. Pero no está conformada y no está perfeccionado el tratado marco. Pues solamente es un tratado de voluntades. Nada más. ¿Qué pasó? En el Tratado de Asunción, luego de 2 años, se firmó el Tratado de Europreto y después los otros tratados internacionales que perfeccionaron al Mercosur. ¿Y cuál es el objetivo principal? Una unión aduanera. Cuando se conforme la unión aduanera de verdad, unión aduanera significa que no haya aranceles internos y externos de los estados y haya solamente un arancel, y haya solamente una aduana. Conformado eso, se va a pasar a otra etapa. ¿Cuál es la segunda etapa? Llamada Comunidad del Mercosur. Cumplida una etapa que dice que establecerá los organismos, donde van a haber órganos supranacionales, cumplido eso, va a pasar a otra etapa que se llama Unión de Estados. Eso es lo que ha pasado en Europa. Por lo tanto, en Argentina, en esta supremacía constitucional, en este bloque regional, nosotros tenemos solamente tratados internacionales cuya ejecución, interpretación la ostenta organismos que no son supranacionales, que no pertenecen a los derechos de integración perfeccionados o en evolución, sino en una etapa primaria, ¿sí?, de integración regional. Ahora bien, entonces, nosotros, estos bloques, estos tratados internacionales van a ser interpretados por estos órganos. Ahora, por lo menos está conformada esta idea y van a interpretar mucho mejor cuando hablemos de la cuestión de control de constitucionalidad, de la ley constitucional, del control de integracionalidad y demás. Vamos a ver ahora, estamos a media hora, bueno, vamos a ver ahora rápidamente qué ha pasado a nivel internacional. A nivel internacional, porque acuérdense que nosotros estamos hablando de los tratados internacionales. Para saber los tratados internacionales tenemos que saber cuáles son las características. A nivel internacional, porque nosotros, cuando tenemos los tratados en el bloque, tenemos normas y tratados internacionales. Pero, ¿cómo se rigen? ¿Cuáles son las fuentes? ¿Cuáles son las características? Todo eso no lo tenemos que diseñar nosotros. Ya están diseñados en el derecho internacional. Lo único que tenemos que hacer es tomarlo y llevarlo al bloque regional. Al bloque constitucional. ¿Sí? A ese bloque constitucional tenemos que llevar todos los principios, todas las características que obtenemos del derecho internacional. El derecho internacional, obviamente, que tiene en su característica más importante una evolución sobre los órganos de justicia internacional que fueron interpretando y ejecutando tratados internacionales. El primero de ellos es el Tribunal Arbitral Internacional, que en realidad esta etapa del año 1870 hasta llegar al año 1914, todo se resolvía a través de tribunales arbitrales. No había una corte internacional para resolver conflictos
internacionales o interpretación de tratados. Entonces, el primero de ellos fue que se conformaban, eran tribunales arbitrales. El tribunal arbitral, para saber cuál es lo que se efectuó como doctrina en tribunales arbitrales, son los que tomaron después el organismo que sí conformó un organismo internacional de justicia. El tribunal arbitral en el año internacional, en el año 1812, en el caso Alabama, estableció que los tratados internacionales tienen primacía del derecho internacional. Es decir, tienen primacía el derecho internacional por sobre la constitución de los países. Aquí empezó la primera regla, que después la vamos a encontrar reflejada en la Convención de Viena, artículo 27. Soledad Nadra, ¿estás ahí? Me parece que hay un ruido en interferencia, Soledad. Ahí está. Muchas gracias. ¿Cuál es la primera interpretación? Fue en el año, claro, ustedes la conocen como el artículo 27 de la Convención de Viena, que los tratados internacionales están por encima de las constituciones. Pero eso no es una creación de la Convención de Viena, es una creación del Tribunal Arbitral Internacional en el caso Alabama del año 1872. Este caso es un caso de donde un buque corsario llamado Alabama, perteneciente a Inglaterra, fue utilizado a los servicios de los Estados Confederados en la guerra unionista que se desarrolló en Estados Unidos en esa época. ¿Cuál era el problema? ¿Por qué Estados Unidos, luego de haber ganado la guerra, los unionistas le hicieron un juicio a Inglaterra? Estados Unidos le hizo este juicio a Inglaterra, un juicio internacional, porque había un tratado internacional que se llamaba Tratado de Jay, que era un tratado de paz y comercio entre Estados Unidos e Inglaterra, firmado en el año 1794, que funcionaba con 3 comisiones mixtas que establecían los laudos de interpretación. Estos decían que en caso de guerra, Inglaterra se iba a mantener neutral. En caso, obviamente no lo fue, le dio a una parte de los que estaban en guerra un corsario muy poderoso que destruyó 44 buques de la flota unionistas. El Tribunal Arbitral dijo, bueno, Inglaterra decía, no, yo tengo una constitución que a mí me permite efectuar el comercio libremente, con lo cual no tengo ninguna atadura que me imposibilite vender corsarios a diferentes estados. Pero dijo, bueno, lo que ocurre es que usted firmó un tratado de paz. Bueno, pero el tratado de paz está por debajo de la Constitución. Y ahí el Tribunal Arbitral dio el primer fallo histórico de establecimiento de supremacía del derecho internacional sobre el derecho interno, sobre cualquier norma del derecho interno. Entonces, ese fue una de los primeros elementos que debemos tener en cuenta en el derecho internacional, que es la supremacía del derecho internacional. Después tenemos, hay muchos fallos, solamente les he separado 3 nada más. En la Corte Permanente de Justicia Internacional. Esta Corte Permanente, acuérdense que surgió del Tratado de Versalles después de la Primera Guerra Mundial. En el año 1924, el vapor británico Wimbledon, por eso se llamó caso Wimbledon, utilizado por Francia para transportar armas hacia Polonia, ¿sí?, contra la guerra de Prusia. Alemania prohibió el paso de sus aguas por ser un país neutral a la guerra. La Corte Permanente de Justicia resolvió en contra de Alemania. ¿Por qué? Porque violó el artículo 380 del Tratado de Versalles, donde se establece el libre tránsito marítimo por el canal del Kiel y que no podía ningún país establecer ninguna limitación de tránsito a esto que estaba establecido en el Tratado de Versalles. ¿Pero qué ocurre? El Tratado de Versalles, que era derecho internacional general. Entonces dijo, dentro de todos los tratados internacionales, los derechos internacionales generales, el derecho internacional general está por encima de las convenciones internacionales particulares que puedan suscribir los estados. Y en este caso, ¿qué ocurrió? Que Alemania había firmado un tratado de no inmiscuirse, de no intervención en la guerra de Prusia. Pero dijo no,
acá hay algo más importante que es el derecho internacional. Con lo cual acá tenemos una cuestión muy importante, que es que el derecho internacional está por encima de convenciones internacionales. Esto que nosotros conocemos y establecemos está establecido también en la Carta de las Naciones Unidas. En la Carta de las Naciones Unidas, en el artículo 103, establece que en caso de conflicto entre las obligaciones de los miembros de las Naciones Unidas, en virtud de esta carta, y sus obligaciones en virtud de cualquier otro acuerdo internacional, ¿qué va a prevalecer? Las obligaciones establecidas en virtud de la Carta de las Naciones Unidas, con lo cual establece las Cartas de las Naciones Unidas como una norma del derecho internacional general suprema al resto de los tratados internacionales que pueda suscribir cualquier Estado, firmar cualquier Estado miembro de las Naciones Unidas. A esto, ¿qué podemos decir? En realidad, lo que hizo fue, traspasó lo que ya venía sosteniéndose la jurisprudencia, que el derecho internacional está por encima de todo esto. Pero además, tenemos que hacer hincapié en lo establecido en un artículo del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. La Corte Internacional de Justicia, acuérdense que son los que resuelven conflictos sobre tratados internacionales. ¿Sí? Ellos los resuelven a través de la Corte Internacional de Justicia. Es decir, es el órgano que está dentro de la propia Carta de las Naciones Unidas. Dentro de la Carta de las Naciones Unidas tenemos un organismo jurisdiccional que es la Corte Internacional de Justicia. Ese es el único órgano habilitado por la Corte de las Naciones Unidas para resolver tratados internacionales. ¿Sí? Vamos a ver ahora, esta cuestión, ¿cómo se resuelve? ¿Hay supremacía cuando la Corte Internacional de Justicia interpreta tratados internacionales? ¿Cómo juega? ¿Cómo son las fuentes cuando resuelve la Corte Internacional? ¿Esto para qué lo tenemos que tener en cuenta? Para cuando nosotros tenemos que resolver cuestiones de tratados internacionales. ¿Por qué? Porque la jurisprudencia de los tratados internacionales generales las ostenta la Corte Internacional de Justicia, que acuérdense que es la que reemplazó a la Corte Permanente de Justicia que había nacido del Tratado de Versalles. Ahora, con la Carta de las Naciones nació otra corte que sucede a la anterior, pero incluso en el mismo lugar, en La Haya, pero establece, sí, parámetros y principios diferentes. De hecho, para no abundar mucho en esto, lo que tenemos como importante para establecer y esclarecer es el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Y dice, la Corte, cuya función es decir, conforme al derecho internacional, las controversias que le sean sometidas, pero van a establecerla de este modo, en este orden de aplicación. Las convenciones internacionales en primera medida. En segunda medida, las costumbres internacionales. Fíjense cómo se cambió, porque el derecho internacional se basaba más en el derecho consuetudinario que en el derecho escrito. A partir de esta carta ya existe una primacía del tratado internacional escrito por sobre la costumbre internacional, es decir, el derecho consuetudinario internacional. Pero ojo, además le dijo que no la costumbre internacional, pero tiene que ser, para ser considerada costumbre internacional, tiene que ser una prueba, tiene que probarse, que es una práctica generalmente aceptada como derecho. Es decir, la costumbre, varios estados que practican esta costumbre lo consideran como el derecho mismo. Después que vienes, de acuerdo al artículo 38, los principios generales del derecho, reconocidas por todas las naciones civilizadas. Luego que viene las decisiones judiciales y las doctrinas de los publicistas. Fíjense que están en cuarto lugar en importancia
como fuente y además en la decisión de la Corte Internacional de Justicia. Es decir, decisiones judiciales y la doctrina. Pero acuérdense que acá lo que establece que es una regla auxiliar para la determinación de reglas del derecho. Es decir, acá lo que se establece bajo las decisiones judiciales y la doctrina son las reglas del derecho que van a aplicar en cada caso particular la Corte Internacional de Justicia y todos los tribunales de justicia que interpretan tratados internacionales. Sin perjuicio, dice el 38, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 59. ¿Qué quiere decir? Hay que estudiar bien el 59 porque saben lo que dice el 59 de este estatuto. Dice, la decisión de la Corte no es obligatoria, sino solamente para las partes en litigio y respecto del caso que ha sido decidido. Acá, ¿qué tenemos? Tenemos plasmado lo que estuve sosteniendo anteriormente, que es, y que dijimos que dentro del derecho internacional y el derecho internacional de derechos humanos, los organismos judiciales que van a interpretar y que van a resolver solamente van a ser obligatorios para las partes en el proceso. Eso mismo está en la Convención Americana de Derechos Humanos, que la obligación de lo que establezca la Corte Interamericana de Derechos Humanos va a ser obligatoria solamente para las partes. Nada más. Es decir, no crea un precedente obligatorio internacional para todos los estados. No lo digo yo, no lo dice la jurisprudencia, lo está diciendo el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, artículo 59. ¿Sí? Julio César Soto, ¿usted me escucha usted, Julio César Soto? Sí, sí, lo escucho. Porque lo veo que está hablando con otras personas, digo, si que quiere comentar algo, quiere decir algo. No, lo estoy escuchando, perdón. No, si quizás quiera comentar algo de lo que estábamos conversando o quiera aportar alguna. No, lo estoy escuchando, doctor. Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces, continuamos. Quedó claro esto, ¿no? Es decir, ¿nosotros qué tenemos? Tenemos principios para cuando aplicamos el derecho internacional sobre la supremacía de la norma, la supremacía que obviamente que lo tenemos en el artículo 27 de la Convención de Viena, pero no quiere decir que esto nació en la Convención de Viena, sino anteriormente. Tenemos que las decisiones son obligatorias en el derecho internacional, no el derecho de integración, que sí son supranacionales, que crean un precedente obligatorio, todo esto está perfecto, pero no cuando hablamos de derecho internacional. Ni siquiera lo tiene la Corte Internacional de Justicia. Ni siquiera lo tiene la Corte Internacional de Justicia cuando aplica o interpreta un tratado internacional. Entonces, menos lo puede tener otro organismo internacional con las mismas características. Ahora bien, vamos a establecer y analizar, ya dimos los parámetros centrales de esto, vamos a analizar ahora nuestra Constitución con relación a lo que nos dice y nos indica el artículo 75, inciso 22. El artículo 75, inciso 22, lo podemos separar en 4 elementos importantes. Uno, que le da jerarquía constitucional, otro que dice las condiciones de su vigencia, otro que dice que no deroga artículo alguno de la Constitución, y otro que dice que deben entenderse como complementarios de los derechos y garantías por ellas reconocidos. 4 elementos. Uno, ya hablamos de la jerarquía constitucional, hablamos que obviamente que los tratados internacionales tienen esta jerarquía, pero para que se dé esta jerarquía tiene 3 elementos más que le marca la Constitución. ¿Sí? En las condiciones de su vigencia, no derogan artículo alguno de la primera parte y son complementarios. Primera cuestión importante. Cuando hablamos de complementarios, ¿qué es algo complementario?
Complementario es un elemento que se le pone al principal para mejorarlo. Eso es un complemento. El complemento, entonces, es algo que yo le incorporo al principal para mejorar al principal. En este caso, el tratado internacional es un complemento. ¿Para qué sirve? Para introducirle elementos a la Constitución para mejorarla. Mejorarla en su funcionamiento, su interpretación, su dinamismo, lo que fuese, pero los tratados nos sirven de acuerdo a lo constituyente, a lo que dice la letra, la interpretación exhaustiva de lo que dice la Constitución. Dice complemento. Entonces está diciendo, bueno, acá, lo que nosotros tenemos es que los tratados internacionales nos van a ayudar. Tenemos miles de ejemplos. Pero, por ejemplo, cuando hablamos, el artículo 43 habla de discriminación. ¿Sí? Artículo 43, párrafo segundo, cuando habla de amparos colectivos. Además, algo muy particular que tiene nuestra Constitución, el artículo 43, porque enuncia el amparo colectivo, pero además enuncia que el amparo colectivo está diseñado a través de las materias ambiental, usuarios y consumidores y competencia. Pero también hay otro elemento muy importante que es la discriminación. ¿Sí? Pero la discriminación, ¿qué es? ¿La Constitución nos dice que es un acto discriminatorio? La Constitución Nacional nos indica a nosotros cuando estamos enfrente a un acto discriminatorio. No nos indica cuándo estamos frente a un acto discriminatorio. Entonces, ¿dónde lo buscamos? ¿Dónde lo tenemos? Nosotros lo tenemos en la Convención Americana de Derechos Humanos. En la Convención Americana de Derechos Humanos desarrolla el concepto de los derechos que protege la Convención contra actos discriminatorios. Entonces, si nosotros decimos, lo protege, lo establece, cuando queremos saber cuáles son, porque ahí establece, no se puede hacer discriminación por sexo, edad, opiniones religiosas, cuestiones sociales, establece cuáles son los parámetros que nosotros tenemos que tener en cuenta para conocer cuando estamos frente a un acto discriminatorio. Y además establece que se invierte la carga probatoria, algo que es muy especial, muy específico, porque el que tiene que probar que no discriminó es el que discrimina, no es discriminado. ¿Sí? Hay una inversión de la carga probatoria, hay cierto elemento que ya se considera discriminatorio per se, cuando hago una distinción por cuestiones de edad, de sexo, de religión, de opiniones políticas, ya per se hay un acto discriminatorio y la persona que se acusa de discriminación debe probar que no ha efectuado un acto discriminatorio. Entonces, vemos nosotros que el artículo 1, el artículo 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que define lo que es acto discriminatorio, establece cómo se desarrolla un acto discriminatorio, establece los parámetros establecidos para un acto discriminatorio, son los que nos dice la Constitución que es el complemento necesario para saber cuándo estamos ante un amparo colectivo. Además, la característica muy particular, imaginemos que el acto discriminatorio lo sufre una sola persona e inicia un amparo colectivo por discriminación, no un amparo individual. La Constitución no marca un amparo individual cuando hay actos discriminatorios. Y la protección está anclado en el derecho internacional de los derechos humanos, en la Convención Americana de Derechos Humanos. Ustedes fíjense qué combo que existe en nuestra Constitución en una cuestión de discriminación. Generalmente, erróneamente, se presentan amparos individuales contra la discriminación y se inicia con la ley antidiscriminatoria. Si no, lo que tendría que iniciarse es con un amparo colectivo y empezar con los tratados internacionales que van a ser los que van a dirimir y establecer los alcances de la discriminación. Ese es el primer elemento que nosotros tenemos que tener en cuenta, que es sumamente importante y sumamente trascendental para considerar que es un complemento. Es decir, cuál es el alcance que le dio los constituyentes para establecer que es un complemento a la Constitución. Cuando dice que no deroga artículo alguno de la Constitución,
acá nosotros lo que tenemos es que no hay incompatibilidad. Si no hay incompatibilidad, ¿qué es lo que hay? Hay armonización, hay algo que se dice que no lo deroga porque, bueno, a ver, podemos decir, hay varias interpretaciones acá, cuando decimos no deroga. Bueno, pero ¿por qué no deroga? ¿No puede derogar? ¿No puede establecer, a ver, un artículo de la Convención que está en contra, un artículo de la Constitución? Que la Convención dice una cosa y la Constitución dice otra. No puede haber una derogación. Bueno, acá lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, que la Corte Suprema de Justicia ha establecido, en este caso, que hay un juicio de comprobación. ¿Qué significa el juicio de comprobación? El juicio de comprobación significa que no hay derogación alguna, porque está plasmado en la Constitución, porque hubo un juicio previo. ¿Pero quién lo efectuó? Un poder del Estado que no es la Corte, no es ningún poder del Estado constituido, sino es un poder constituyente. Los constituyentes, ¿qué hicieron? Cuando fueron incorporando cada uno de los tratados internacionales, hicieron un juicio de comprobación. ¿Y qué efectuaron? Fueron viendo los tratados internacionales y fueron comparando los tratados con la Constitución a ver si había alguna contradicción. Como comprobaron que no había ninguna contradicción, lo incorporaron y le dieron jerarquía. Con lo cual, hicieron un juicio de comprobación. La ejecución de ese juicio de comprobación es la determinación de que ese tratado tiene jerarquía y que no deroga ningún artículo. Y no puede considerarse bajo ningún elemento que hay una parte de la Constitución que está en contra de los tratados. Y ninguna parte del tratado está en contra de la Constitución. Pero ustedes ven que el juicio de comprobación, que esta cuestión de que no deroga, no es una interpretación que hacemos nosotros. No es interpretación que hacen los poderes constituidos, ni siquiera el Poder Judicial, ni el Poder Legislativo, ni el Poder Ejecutivo. Es una interpretación que ya efectuó la Convención Constituyente. El caso se llama Monjes. El caso Monjes, ahí habló del juicio de comprobación, después lo repitió en otros tratados internacionales, pero lo cierto es que en este caso habló del juicio de comprobación. Claro, porque dijo, bueno, ahora esta parte yo no la voy a efectuar. Yo no voy a determinar si el tratado deroga algún artículo de la Constitución y si algún artículo de la Constitución deroga algún artículo de los tratados internacionales que han adquirido jerarquía constitucional. Porque al haberle dado jerarquía constitucional ya consideró que no deroga. Es una interpretación sumamente amplia, sumamente particular, sumamente problemática también o polémica, pero lo cierto es que esa es la interpretación que reina en este segmento del artículo 75, inciso 22, cuando habla de la no derogación. Dejé para lo último algo que es mucho más largo y algo que ha tenido, que creo que todavía no se ha tenido una finalización en la interpretación de esta parte. Me estoy refiriendo a las condiciones de su vigencia. Las condiciones de su vigencia, acuérdense entonces, tiene jerarquía constitucional, no deroga, es complementario y además de acuerdo a su vigencia. Entonces, de acuerdo a su vigencia, tenemos que acudir para saber, cuando estamos hablando de las condiciones de su vigencia, a la Convención de Viena, que establece que un tratado entra en vigor de la manera y en la fecha en que el tratado disponga o que se acuerde entre los estados negociadores.
¿A dónde lo tenemos? Artículo 24 de la Convención de Viena. A falta, supongamos que no existe dentro del tratado una disposición determinada, dice este artículo 24 que entrará en vigor tan pronto como haya constancia del consentimiento de todos los estados negociadores en obligarse por el tratado. Es decir, si el tratado determina que cierto tratado internacional debe tener tantos países para entrar en vigencia, una vez que se firma, ya entra en vigencia en ese mismo momento. Yo le doy un ejemplo, el Acuerdo de Escazú. El Acuerdo de Escazú que hace unos días el Poder Legislativo argentino, la legislatura argentina, lo ha aprobado, lo ha hecho ley. Pero ¿qué ocurre con ese tratado? Acá hay un problema de base. El Acuerdo de Escazú es un acuerdo regional establecido y determinado por las Naciones Unidas en una conferencia de las Naciones Unidas que llamó a establecer unas normas de tutela judicial efectiva y de mejoramiento de la justicia ambiental. Acuerdo de Escazú. Escazú es una ciudad de Costa Rica. Pero ¿qué ocurre? En el mismo acuerdo dijeron que es práctica de las naciones de la OEA que tiene que tener, para ser tratado internacional, 11 estados. Lo aprobarlo 11 estados de la OEA. ¿Qué ocurrió? Tenía 9 estados que lo aprobaron. Lo aprueban, acuérdense, en forma interna, ¿no? Cada estado lo lleva y lo aprueba. Entonces lleva la ley, que en nuestro caso es la ley, otro puede ser un decreto, lleva la norma y le dice, la Argentina ya aprobó pertenecer a este tratado. Lo que ocurre es que necesita 11, falta uno. Falta un país para que entre en vigencia el Acuerdo de Escazú. Pero qué paradojal es esto, porque ya es ley para la Argentina. Entonces, ya fue aprobado por la Argentina, ya es ley, pero todavía no tiene vigencia internacional. Y entonces acá hay una disparidad. Acá hay dos cuestiones a tratar. Cuando un tratado internacional no es aprobado a nivel internacional, todavía no tiene vigencia internacional, ese tratado no existe a nivel internacional. Podemos considerarlo como un soft law, si a ustedes les guste, como una fuente de interpretación secundaria, pero no es un tratado internacional, ¿sí? Porque no entró en vigencia, ¿sí? No tiene los 11 estados. No tiene los 11 estados, no tiene vigencia internacional. Pero entonces, la pregunta es que en una conferencia sobre un congreso planetario que organizaron y me invitaron a hablar sobre las particularidades del Acuerdo de Escazú a nivel de la legislación interna y vigencia interna y la Constitución argentina, nosotros acá lo que habíamos sostenido es que al ser ley tiene vigencia interna. O sea, es ley para Argentina. Ese Acuerdo de Escazú, una vez que se ha promulgado, publicado y demás, de hecho tiene una cuestión muy importante. La forma de que se aprobaba el Acuerdo de Escazú fueron casi por unanimidad. O sea, por mayoría absoluta, unánime, el Acuerdo de Escazú en las dos cámaras, con lo cual ya puede estar la vía preparada para que tenga jerarquía constitucional. O sea, supongamos que ya sale, ya se aprueba, se publica, todavía sigue sin vigencia internacional, la Argentina le dice, bueno, ahora yo quiero que tenga jerarquía constitucional. Ustedes me dirán, bueno, esperemos. Derecho ambiental no está dentro de derechos humanos. No está, ¿en qué parte lo ubicamos dentro de los derechos humanos? Claro, es verdad, la Convención Americana no lo marca como un derecho humano. Pero ahora se llama los DESCA, los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Porque hay un protocolo facultativo, el protocolo de San Salvador, en el artículo 11, marca como un derecho humano el derecho a un ambiente sano. Entonces es considerado un derecho humano para la Convención Americana de Derechos Humanos y para la Corte Internacional Interamericana de Derechos Humanos también del mismo modo. Con lo cual, esto es derecho humano. Con lo cual, podría tranquilamente ser considerado con jerarquía constitucional, que es lo que va a ocurrir dentro de un tiempo.
Entonces, ¿ven cómo las vigencias son diferentes? ¿Por qué? Porque cuando habla de vigencia, ¿por qué dice vigencia? Claro, porque dice, esto para tener jerarquía constitucional tiene que tener vigencia, pero no aclara qué vigencia. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué habla el tratado, la Constitución, en el 75, inciso 22? Habla de vigencia internacional o vigencia interna. Validez internacional o validez interna. ¿De qué está hablando la Constitución cuando habla de vigencia de la norma? De vigencia. No hace distinción. Y acuérdense que hay un principio que cuando el constituyente no hace distinciones es porque no las quiso hacer. La voluntad del constituyente no se presume. Entonces, si no las quiso hacer es porque para él no existe diferencias. No existe una diferencia, con lo cual tiene que tener las dos. Tiene que tener las dos vigencias y validez para que ese tratado tenga jerarquía constitucional. Sea obviamente con posterioridad. ¿Sí? Con posterioridad analizamos las que están inclusos. Lo que pasa es que acuérdense que los que están ya en el 75-22, ya hubo el constituyente que hizo un juicio de comprobación, la cual comprobó ya todo esto. Ahora bien, los que no están, los que vienen con posterioridad, no la tienen, no hubo un juicio de comprobación. ¿Qué hubo? Un control de constitucionalidad política por parte del Poder Legislativo y Poder Ejecutivo. Nada más. Para considerar que se cumplió con el 75 inciso 22, que tiene jerarquía constitucional y que existe vigencia nacional e internacional, y validez internacional y nacional. ¿Sí? Esos son los elementos más importantes. Entonces decimos, ¿cuándo es? Entonces la pregunta ya está dada, ya lo dijo la Convención de Viena, como le acabo de señalar. Cuando lo fije el tratado, o cuando el último país que requiera el acuerdo lo apruebe. Es decir, supongamos que la Argentina ya lo aprobó, ya envió la ley, ahora viene, pongamos, Colombia, Perú, Uruguay, no sé qué país lo aprueba, está el número 11, ya, y no, si el acuerdo después uno dice cuándo va a entrar en vigencia a partir de la última ratificación, si no lo dice, empieza a regir a partir de esa fecha. ¿Sí? Eso es lo que nos dice la Convención de Viena. ¿Sabemos qué es un tratado internacional? Porque para tener vigencia, tiene que tener vigencia internacional un tratado. Habla de tratados. ¿Qué es un tratado internacional? ¿Cómo sabemos que estamos enfrente a un tratado? ¿Una convención es un tratado? ¿Un acuerdo es un tratado? ¿Un protocolo facultativo es un tratado? ¿Cómo sabemos cuándo estamos frente a un tratado internacional? ¿Saben cuándo? Cuando se cumple lo establecido en el artículo 2 de la Convención de Viena. Miren lo que dice, y escuchen bien el artículo 2. El artículo 2 dice, se entiende por tratado un acuerdo internacional. Acuerdo internacional. Acuerdo internacional más de 2 países. Porque si no sería bilateral. ¿Sí? Ya estamos hablando de por lo menos 3. Para que no sea bilateral. Pues si no es un acuerdo bilateral, que también lo cita la Convención de Viena. Acuerdo internacional. Celebrado por escrito, con lo cual ya habla acá el derecho consuetudinario, está por debajo. Lo mismo que hablamos de la Carta de las Naciones Unidas. Tiene que ser un acuerdo internacional por escrito entre los estados, pero acá hay algo muy importante. Regidos por el derecho internacional. ¿Los tratados de integración son regidos por el derecho internacional? No, son regidos por el derecho de integración. Con lo cual, ya acá lo que tiene nuestra Constitución, donde separa el 22, artículo 75, inciso 22 de tratados internacionales, y por el otro lado, los tratados de integración en el inciso 24, es lo mismo que establece la Convención de Viena. Con lo cual, esta división no está en contra del derecho internacional. ¿Sí? Porque
Las reglas, los principios nacen del derecho de integración que se establecen en cuestiones regionales. Y acá viene la otra parte, ya por lo menos hay una parte importante, acuerdo internacional, en forma escrita, que eso es muy importante, y regidos por el derecho internacional, ya hace una distinción. Pero fíjense lo que dice después. Dice, que conste en un instrumento único, es decir, un solo tratado, un solo acuerdo, lo que fuese, o en dos o más instrumentos conexos. Es decir, tratado, protocolo facultativo, protocolo adicional. Todo eso, la Convención de Viena, artículo 2, dice que son tratados internacionales. Todos, porque están conexos. Todos los instrumentos en uno o todos los conexos a ese tratado. ¿Sí? Todos los, es como decir, bueno, la Constitución y las leyes infraconstitucionales es toda la Constitución. ¿Entienden? Es todo considerado Constitución. En el Tratado Internacional dice, es el tratado más todos los conexos. Todo eso es Tratado Internacional. Y además dice, finaliza con una frase muy interesante, porque ¿qué dice? Dice, cualquiera sea su denominación. Con lo cual acá entra todo. Pacto. Además, acuérdense que el derecho internacional, ya clásico, hablaba que convención no tenía la fuerza de un tratado. Porque la convención era, nosotros convenimos, arreglamos algo, no lo fijamos. Por muchos años, las convenciones no eran tratados internacionales. Los que eran tratados internacionales son tratados y los pactos. Los pactos internacionales. Por eso, quizás al inicio se utilizaron pactos internacionales en dos, ¿no? Los pactos internacionales, derechos civiles y políticos, y los económicos, sociales y culturales. Muy bien. Ahora bien, estamos tarde, rápidamente. Nosotros, vigencia, ya dijimos, vigencia, validez, todo perfecto. La Argentina incorpora la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿sí? La tiene que, yo la pregunta que les hago, ¿la tiene que cumplir toda o hay cuestiones que puede no cumplir? ¿Ustedes qué van a decir? No, tiene que cumplirlo todo porque está todo. Además dice protocolo, incluso el protocolo adicional de San Salvador es tratado internacional, es lo mismo, exactamente lo mismo, con lo cual esa discusión que en el 75-22, que son 11 instrumentos y el protocolo facultativo es o no tratado, ya está, ya no hay más discusión. ¿Qué ocurre? Están las reservas, están varias cuestiones para hablar. Las normas interpretativas, las reservas y los acuerdos. Tres elementos que componen la obligación de la vigencia. ¿Para qué estoy haciendo esta distinción? Para cuando nosotros decimos, de acuerdo a la vigencia, si hay una reserva no hay vigencia. Si hay un acuerdo no hay vigencia. Y hay una norma interpretativa no hay vigencia. ¿Sí? Es decir, no tiene que darse estas cuestiones, porque si no, la Argentina no tiene vigencia. Por eso la Constitución dice de acuerdo a su vigencia. Fíjense lo podemos alargar esta cuestión de vigencia y ni siquiera hablé de otras cuestiones que también dan para muchísimo más. Lo cierto es que esta partecita nada más habla de la posibilidad de que el argentino, cualquier estado, no cumpla el tratado internacional, porque no es vigente para ese país y no tiene validez para ese estado. ¿Por qué? Porque hizo o una reserva, o hizo una norma interpretativa, o hizo un acuerdo entre estados. Esas son herramientas que la podemos encontrar rápidamente en la Convención de Viena. El artículo 2.1d, apartado D, define lo que es reserva. Una declaración unilateral, cualquiera que sea su enunciado o denominación, hecha por un Estado al firmar, ratificar, aceptar o aprobar,
Ratificar es el primero, aceptar cuando viene y aprobarlo después, al adherirse, con objeto de excluir o modificar los efectos jurídicos de ciertas disposiciones del tratado en su aplicación. Por lo tanto, nosotros tenemos que la reserva ya la tenemos definida, ya decimos cómo está establecida, pero podemos ir al 19, porque dice que acá lo que dice el 19 de la Convención de Viena es que puede haber ciertas cuestiones que no se pueden hacer reservas, que no están permitidas. Por ejemplo, el 19 dice que cuando la reserva está prohibida por el tratado. El Acuerdo de Escazú, por ejemplo, prohíbe hacer reservas. El Acuerdo de Escazú no permite que ningún Estado establezca reservas. Si está prohibida en ese tratado o en ese acuerdo, lo que fuese, cualquier instrumento internacional que sea considerado tratado de acuerdo al artículo 2, decimos que esa reserva no es válida, porque está prohibida por el acuerdo. Por más que lo haga, por más que sea aprobado, ya no es permitido por la Convención de Viena. O si no, el mismo tratado determina que se pueden hacer ciertas reservas y otras no. O que no dándose ninguno de estos dos supuestos, ¿sí?, que no esté prohibido ni tampoco esté limitado, sea incompatible con el objeto y finalidad del tratado. Si supongamos, dice, yo hago reserva de la responsabilidad internacional por daño ambiental a un acuerdo ambiental, estoy como rompiendo el mismo objeto del tratado. Ya no tendría ni sentido que apruebe ese tratado un Estado, con lo cual ahí no podría hacerse reservas. Los acuerdos entre Estados son acuerdos, están regulados en el artículo 41 de la Convención de Viena. Podrá celebrarse entre dos o más Estados, con la posibilidad de que en cierta parte, en cierto sector o en cierto efecto del tratado, los dos Estados se pongan de acuerdo en cómo va a desarrollarse el efecto de ese tratado a esos Estados, ¿sí? Ellos lo pueden determinar. Y lo pueden hacer, lo único que lo tendría que poner y dejarlo asentado en el tratado. Es decir, que en el tratado cierta cuestión la pueden enunciar. Nosotros dos países hicimos un acuerdo para establecer cuáles van a ser las consecuencias o los efectos de cierta cuestión o cierta temática. Y las normas interpretativas son las interpretaciones que no van a estar en cabeza de ningún organismo jurisdiccional ni de interpretación del tratado, sino eso lo va a tener el Estado, nada más. Vamos rápidamente. ¿Cuáles son? Usted le puedo dar un ejemplo. La Convención de Viena, la Argentina hizo reservas y estableció normas interpretativas en la Convención Americana de Derechos Humanos. Entre las reservas que nosotros podemos significar está la del artículo 21. El artículo 21, ustedes saben que es el derecho a propiedad, el derecho que tienen todas las personas al uso y goce de los bienes, y excepto que por cuestiones de interés, de utilidad pública, de interés social, y que lo determine solamente la ley, puede ser alterado, limitado ese uso y goce de la propiedad, pero siempre y cuando se establezca una indemnización justa. La Argentina dijo que en primera medida no quedará sujeta a revisión de un tribunal internacional cualquier cuestión inherente a la política económica del Estado. Cualquier cuestión atinente a la política económica que determine nuestro país en cuestiones del 21, no en todos, porque no se lo permitían para todos, ¿sí? Esto también, acuérdense que la reserva lo plantea el Estado argentino, dice yo quiero hacer una reserva y los Estados lo tienen que aprobar esa reserva. No es, si bien es unilateral porque surge de un Estado, eso no significa que los Estados no se puedan oponer. Y si hay una mayoría y se oponen, no puede hacerla.
¿Sí? Entonces la Argentina la hizo el artículo 21 con referencia a la propiedad, claro, al uso y goce de la propiedad, nada más ni nada menos. Entonces, por una política económica puede ir estableciendo los usos y goces de la propiedad de acuerdo a utilidad pública o interés social, bajo una política que va a marcar el Estado, que no va a estar, que no tiene posibilidad de que un organismo internacional realice o interprete o limite esa política del Estado argentino. Después se establece que tampoco es revisable por los tribunales nacionales la causa de utilidad pública e interés social, ni la indemnización justa. Es decir, cuando el gobierno argentino por una política económica dice esta propiedad es de utilidad pública, no puede interpretarse lo que interpretó el gobierno argentino. No puede ser materia jurisdiccional. Ni el interés social, ni si la indemnización es justa o injusta, de acuerdo a las expropiaciones y a la tasación y el juicio que se hace a nivel interno. Ven ustedes cómo las condiciones de su vigencia no son tan amplias, ¿no? Vamos rápidamente. Y después tiene normas interpretativas, pero bueno, la vamos a dejar cuando habla sobre interpretar en sentido de error judicial. Porque acuérdense que, por ejemplo, el artículo 10 de la Convención dice: toda persona tiene derecho a ser indemnizada conforme a la ley en caso de haber sido condenada en sentencia firme por error judicial. Debe interpretarse en el sentido de que error judicial, claro, ¿qué es error judicial? ¿Quién define qué es error judicial? ¿La Argentina qué hizo? La interpretación del error judicial en esa norma solamente lo hacen los tribunales argentinos de justicia. No se lo pueden hacer los tribunales internacionales sobre qué es un error judicial. ¿Sí? Rápidamente, nosotros conocemos y dijimos el 27 de la Convención de Viena, ¿cierto? El 27, que es el clásico, el más conocido de todos, porque claro, es el que más nos limita la Constitución y el orden jurídico interno, que dice que una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado. Eso, lo que conocíamos hasta acá, ¿correcto? Bien. ¿Eso tiene limitantes o se aplica directamente, completamente? El mismo 27 dice, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 46. Y el artículo 46 habla de la nulidad de los tratados. Entonces, puede ser que la Argentina diga: acá voy a preservar la Constitución por sobre el tratado. En principio no. Tiene excepciones. ¿Cuáles son las excepciones? Que ese tratado sea nulo. Sea considerado nulo de acuerdo a lo que es nulo un tratado, a lo que lo determina el artículo 46. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que el tratado, por ejemplo, fue firmado sin el consentimiento respectivo, que haya una violación manifiesta y objetiva en la buena fe y la práctica usual, cuando las autoridades que establezcan ese tratado no eran las adecuadas, no lo hicieron en el modo adecuado, etcétera, 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 etcétera. Entonces, acá decimos que hay excepciones a esto. También las excepciones es cuando hay un vicio en el consentimiento, del 47, cuando hay un error o dolo, del artículo 48, 49, y después cuando hay casos de corrupción del representante de un Estado, artículo 50, cuando hay coacción sobre el representante de un Estado, o en el 52 es cuando hay coacción sobre un Estado por la amenaza o uso de la fuerza. Cuando un tratado se firma bajo estos parámetros, esos tratados no son nulos. Con lo cual, acá baja el tratado y sube la Constitución y se puede aplicar sin que incluso si la Argentina lo firmó. Pero pasa que, claro, adolece de ciertos vicios ese tratado. Esos son los únicos casos en las cuales son las excepciones a no cumplir con el 27. Dichas estas excepciones, ya el artículo 27 se tiene que cumplir en su plenitud. ¿Sí? Muy bien, nos quedan 10 minutos.
¿Alguna pregunta? Y ya voy a hacer el cierre. Bueno. Buenas tardes a todos, Patricio. Acá estoy, te estoy escuchando. Hola, ¿qué tal? Paula, ¿cómo estás? No quise interrumpirte al principio, pero bueno, acá estoy, te dejo. Bueno, muchas gracias, Claudia. Ya estamos terminando, faltan 9 minutos. Estamos bien, tenemos 10 minutos más. 10 minutitos. 10 minutitos, quiero hacer un cierre sobre el control y la función para darle un cierre a todo esto. Muy bien. Dale. Bueno, entonces, tenemos pocos minutos, lo voy a hacer lo más rápido posible, pero algo muy importante, que habla del control de funcionalidad. Yo el día de ayer fui jurado de un concurso en Misiones. En Misiones hay examen oral para los jueces, tienen que dar un examen escrito y después un examen oral. Bueno, y dentro de los exámenes orales, lo que se pregunta habitualmente, porque como constitucionalista, a mí me toca la parte constitucional y yo también la parte de derecho internacional. Es una pregunta muy típica, muy común, quizás hasta tonta, fácil, pero cuando uno la pregunta y escucha las respuestas, se da cuenta que en realidad no lo saben, o no la saben en forma correcta. La pregunta, miren la pregunta que voy a hacer. ¿Para qué sirve el control de constitucionalidad? Bueno, hay infinidad de respuestas, infinidad. Hay caminos tan múltiples y variados que escapa la imaginación humana. La respuesta es muy sencilla. El control de constitucionalidad solamente sirve para proteger la supremacía constitucional. Pero acá seguramente usted le hace ruido esto, porque dice, no, pará. El profesor se quedó en el año 1853, porque no está estableciendo la otra parte, que es los tratados internacionales. Pero lo cierto es que cuando le pregunto, y la otra pregunta, es ¿para qué sirve el control de convencionalidad? Que es la pregunta seguida. ¿Para qué sirve el control de convencionalidad? Les adelanto que nos sirve para proteger a la supremacía de la Constitución. Y yo diría todo lo contrario. Lo que garantiza el control de convencionalidad es la supremacía de los tratados internacionales con jerarquía constitucional. En realidad, la Convención Americana de Derechos Humanos como su elemento más típico y central para la denominación más genérica, que es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Eso sería más correcto, la denominación. Entonces, acá tenemos una cuestión complicada. ¿Por qué digo complicada? Porque, ¿qué tenemos que aplicar cuando estamos en un caso? Cuando estamos en un juicio. ¿El control de constitucionalidad o el control de convencionalidad? Pues yo, no, el control de convencionalidad. ¿Y el control de convencionalidad no se aplica más? O sea, se derogó. No existe más. ¿Existe el control de convencionalidad solo? No, porque lo aplico también. Pero entonces, ¿cómo hacemos? Aplicamos, porque, ¿qué ocurre con esto? Porque en esta simple definición que le acabo de decir, de comentar, son incompatibles. Porque la herramienta y motor de cada uno son diferentes. Los que se busca son cuestiones diferentes. ¿Y el control de integracionalidad para qué sirve? El control de integracionalidad sirve para el cumplimiento de los tratados de integración bajo los parámetros del 75, inciso 24, que son igualdad, equidad, derechos humanos y sistema democrático. Control de integracionalidad. No sirve para resguardar la supremacía de la Constitución, ni siquiera de los tratados internacionales, sino para el cumplimiento de tratados regionales. Eso se llama control de integracionalidad. Fíjense qué lindo combo que tenemos hoy en la Argentina. ¿Por qué? Porque la figura del juez
la figura del magistrado, la figura del que decide, tiene varias funciones o varios roles. ¿Qué quiero decir con esto? Por un lado tenemos un rol que es el típico, el más conocido e incluso el más antiguo. Ya en épocas del tribunal de Sanedrín de antes de Cristo, ya existía esa función en el juez, que era el juez ordinario, que se lo denomina, para darle una denominación genérica, juez ordinario, juez que resuelve conflictos, juez que resuelve casos. Esa función que tiene el juez se llama juez ordinario. El juez que lo que hace es resuelve los conflictos que tiene a través de las causas que le van a ir presentando en su tribunal. Tribunal de primera instancia, de segunda instancia o Corte Suprema. Por eso, los elementos que tiene para resolver los conflictos son los principios y los derechos, pero lo cierto es que lo que hace, ¿qué digo? Aplica el principio de igualdad, de equidad, cualquiera de lo que, proporcionalidad, lo que ustedes consideren, pero por una cuestión, con un solo objetivo. El objetivo no es ni la Constitución, ni los tratados, nada, es resolver el conflicto, es establecer justicia, es establecer equidad, es establecer los valores, establecer determinaciones que no son normativas. Se basan en principios, se basan en derechos y se basan en valores. Ese es un juez ordinario que lo único que hace es resolver los conflictos en la forma más equitativa posible, llevando a la justicia a su máximo escalón. Juez ordinario. Juez constitucional, ¿qué tiene que hacer? Ahí tiene la herramienta del control, retoma la herramienta del control de constitucionalidad. ¿Y qué efectúa? Trata que la Constitución siga siendo suprema y que ninguna norma esté en contradicción con la Constitución Nacional. Obviamente con las características que ésta tiene. Última ratio, la teoría de la evitabilidad, ¿sí? Todas las características que nosotros conocemos del control de constitucionalidad. ¿Qué tenemos después? 2 minutos. Ya termino. Juez convencional. Acá que tenemos, acá traemos el control de convencionalidad. El control de convencionalidad que va a ser, es decir, estamos hablando del mismo juez y la misma causa, no estamos hablando de diferentes jueces. Eso es la característica más importante que tiene la República Argentina. Por eso digo, la Argentina tiene un combo que es muy especial. En toda América, acuérdense que el único que tiene un control de constitucionalidad difuso completo es Argentina y Estados Unidos. Nadie más en toda América tiene ese sistema. Por eso es que es difuso. Todo esto lo tienen que hacer y lo pueden hacer todos los jueces. Cualquiera fuera la materia, cualquiera fuera el grado y cualquiera fuera la cuestión federal, sea jueces federales o de provincia. Ahora bien, acuérdense que lo que va a valer en este control de convencionalidad es la convención, la cuestión normativa, la cuestión positiva, establecida, obligada, plasmada en los tratados internacionales de jerarquía constitucional, que es lo que nosotros denominamos en forma genérica el sistema interamericano de derechos humanos. Y después tenemos un juez. Ese juez es un juez, acuérdense del convencionalidad, es un juez internacional, no es un juez constitucional. Es un juez internacional, con lo cual toma todos los principios del derecho internacional. Pasamos al otro, que es el juez de integración. El juez de integración, que lo que hace, va a velar y va a tomar el control de integracionalidad para la protección de los tratados de integración. Velar con un rango superior a la ley, que se cumplan la equidad, la igualdad, el sistema democrático y los derechos humanos.
Finalmente, tenemos que decir que cuando hay una norma que están involucrados todos estos elementos y todas estas figuras del juez, ¿cuál es la salida que tiene más rápida? Es lo que nosotros denominamos lid constitucional, que se aparta de todo esto. Se aparta de la exclusividad. Se aparta de qué? Se aparta de que es solamente juez constitucional, que es solamente juez internacional, que es solamente juez de integración, que es solamente juez ordinario. Se aparta de todo esto y es todo a la vez. ¿Cómo es esto? ¿Cómo podemos hacer todo a la vez? A través de una sola herramienta llamada lid constitucional. Lid es una palabra latina y significa conflicto. Esto es un conflicto constitucional y se resuelve como un conflicto constitucional. A través de la resolución del conflicto, de proteger la Constitución, de proteger los tratados internacionales y de proteger los tratados de integración. Pero ¿cómo se hace? A través no de un test de constitucionalidad ni un test de convencionalidad, sino un test de armonización. Armonizamos todas las normas. Cuando armonizamos todas las normas, armonizar, acuérdense que es poner una sobre otra y aplicar una y no otra. No decimos que nulificamos, decimos que es inconstitucional, que es una mala ley, no decimos nada, decimos que en este caso puntual voy a aplicar esta norma. Entonces, no declaro ni la inconstitucionalidad ni la inconvencionalidad. Lo único que hago es establecer la aplicación normativa, la aplicabilidad de cierta norma. Pero tenemos que tener un objetivo, como el control constitucional tiene como objetivo máximo la protección de la Constitución, y luego el control convencional tiene como punto máximo y objetivo principal la Convención Americana. La ley constitucional, ¿cuál tiene? Tiene como objetivo principal los derechos humanos, el principio pro homine. El principio pro homine es el principio rector en esta entidad. ¿Qué quiero decir con esto? Establecer supremacía de normas es algo que ya en este siglo no podemos establecer. Lo tenemos que establecer a través de una ley constitucional, de una inaplicabilidad de ciertas normas y la aplicabilidad de otras, pero siempre bajo parámetros de derechos humanos, que ese es el objetivo principal. Y que no tiene la importancia de que si surge de una constitución o de un tratado. Lo más importante es que estamos protegiendo el principio pro homine por sobre todas las cosas, que ese es nuestro rector. Fíjense cómo pasamos de un positivismo extremo de la mano de Kelsen a un jus positivismo o un jus naturalismo, donde la figura del ser humano, de la persona, está por encima de toda norma. Incluso aunque no haya norma, porque vimos en la primera clase los derechos implícitos, que además surgen de la propia soberanía de nuestra sociedad, de nuestro pueblo, de nuestra esencia principal, que fue el que creó el Estado argentino. Los hombres, las mujeres, los ciudadanos y las ciudadanas, todos conformamos el Estado y queremos que nos protejan. Queremos la protección de los derechos humanos por sobre toda norma. Ese es el verdadero objetivo y el objetivo que nosotros tenemos que ir buscando cotidianamente. Buscar las normas, pero también buscar que nuestro fin es la protección de los derechos humanos. Bueno, ya estamos en hora. Me he solamente tomado unos 4 minutos, así que bueno, muchas gracias de todos modos a todos ustedes. Y bueno, ya este es un breve inicio nada más, quedan otras clases, otros docentes, espero que la disfruten. Agradecer a Paula, perdón, alguien que levantó la mano, ¿no? Verónica. Sí. ¿Qué tal, Verónica? ¿Cómo estás? Una consulta, buenas tardes. Buenas tardes. Sé que no hay tiempo, pero No, claro, la sí, verdad hay muchas cosas que me han quedado como para discutir, entre comillas, pero porque disiento por ahí, pero me parece buenísimo escuchar por ahí opiniones contrarias a lo que por ahí vengo pensando. Eso es muy importante, siempre es bueno escuchar. Es muy fácil escuchar al que comparte nuestras ideas, lo más difícil es escuchar a alguien que no comulga con nuestras ideas, que eso es lo más importante. Y quizás yo he aprendido mucho más
de las personas que opinan diferentes que las personas que opinan igual. Porque las personas que opinan igual, como que me acrecenta mi propio pensamiento. Pero el otro es el pensamiento crítico, es el pensamiento que a mí me trastorna todo el pensamiento que yo ya tenía hasta ese momento, ¿no? No, porque es algo que, Verónica, justamente la semana pasada me quedé con la misma sensación de contradecirlo en mi interior, ¿no? Con lo que usted iba a presentar en este congreso del que habló, y quería saber, con respecto, más allá de que yo no me dedico a materia ambiental, pero sí me dedico al derecho, un poco al derecho penal y derecho constitucional, pero la cuestión es la siguiente. Justo usted habla de la vigencia, yo estoy totalmente en contra de la posición que por ahí usted asumió con respecto a la vigencia interna del Tratado de Escazú, o sea, el acuerdo. Tengo un montón de fundamentos por ahí para rebatirle, no quiero tomarme el tiempo en ese sentido, pero quería saber si en ese encuentro no hubo posiciones contrarias, porque al respecto, o solamente usted se expidió en ese sentido, porque me interesaría saber si esto es lo que está vigente a nivel interno con respecto a un acuerdo que no está vigente en sede internacional. Claro, no, es una, a ver, es una opinión totalmente personal, ¿no? Obviamente que hay personas que dicen que no, que si no hay vigencia internacional no puede tener una vigencia interna. Yo lo que opino es que al ser una ley y ya estar vigencia a nivel interno, lo que no hay responsabilidad internacional. Claro, ¿no? pues yo por ahí Pero vengo... incluso, perdóname, incluso los soft law, ahí yo ya hablé un poquito más sobre los soft law. Los soft law, por ejemplo, no tienen vigencia internacional, ni tiene validez internacional, y muchas veces lo aplicamos. La regla de Brasilia, por ejemplo, digo, ahora sí hay una acordada de la Corte y demás, pero supongamos que no haya acordada de la Corte. Supongamos los parámetros de la ética judicial, y nosotros la queremos aplicar, ¿no? Imaginemos que podemos aplicarla como un soft law también, como algo que suscribieron muchos estados, si es voluntad. Acordate que también existe la costumbre internacional, que muchos años el derecho internacional rigió, por muchos años al derecho internacional, la costumbre es lo que todos nosotros, por ejemplo, los que estamos acá en el curso, los 44 nos ponemos de acuerdo en algo, que es muy difícil, nos podemos poner 44 personas, pero supongamos que logramos ese milagro y nos ponemos de acuerdo en algo y decimos, esto vamos a regir en todo el curso, ¿no? Pongamos. No, eso es costumbre, es la costumbre nuestra. Nosotros ya fijamos nuestro derecho consuetudinario. ¿Y para qué digo esto? Que el acuerdo de Escazú, en mi opinión, puede tomarse diferentes modos para poder aplicarse sin necesidad del derecho internacional. Lo que no va a tener nunca es una vigencia internacional. No hay responsabilidad internacional si no se cumple. Nosotros no lo tenemos de ningún concepto. Es norma interna que puede ser fuente tranquilamente, como puede ser un decreto de otro país, como una jurisprudencia de otro estado, como la jurisprudencia norteamericana, que en su comienzo de la Corte Argentina lo tuvo, ¿no? Es decir, material. No una obligación internacional, ni responsabilidad internacional, mucho menos, ¿no? No va a ostentar, por supuesto, hasta que no sea aprobado el número 11, ¿no? Que es el número necesario para el acuerdo de Escazú. Pero acuérdese del acuerdo de Escazú, que va a tener esta jerarquía constitucional, porque es el antecedente inmediato cuando un tratado tiene tal magnitud de aprobación, como fue el de contra las personas con discapacidad, ¿no? Como fue con tanta cantidad de aprobación, generalmente se toma en cuenta esto, incluso si usted ve la sesión del Senado, cuando termina, dice, de acuerdo a la votación que se tuvo, ya está preparada el procedimiento para la jerarquía constitucional. Pero bueno, por eso es Claro, yo porque el 75-22 dice aprobar o desechar, cuando dice tratados concluidos, y no se concluyó en sede internacional lo que es el trámite propio de un acuerdo, un tratado, y después lo que tiene que hay una práctica, para a mí el mayor ruido que me hace es que nosotros en el 75-22 no dice de ninguna forma que hay que dictar una ley para aprobar ese tratado. Es una costumbre de la legislatura, dicta leyes, pero podría ser un acuerdo del Congreso, o sea, la aprobación, estamos rehabituados en que la historia... Hay que sea siempre una ley. Sea una ley, pero no dice la Constitución Nacional que los tratados internacionales tienen que ser aprobados por ley. Claro, pero pará, solo que ahí te voy a aclarar algo. Que yo no lo considero tratado. No, soft law o una ley, pero es como si dijéramos es una que norma ley, interna argentina. pero si no, hubiésemos aprobado, por ejemplo, tratado. en el Senado... Claro,
nuestra, supongamos que todavía no tiene, y yo mañana, suponete ya está publicada, ya está todo, listo, ya es ley Argentina, ¿no? Ya está, listo, perfecto. Mañana yo la quiero aplicar, yo la puedo aplicar, pero no como un tratado, pues no es tratado. No, Una usted ley, decía es una como norma. ley. No, usted decía como Claro, ley, como una pero ley, como la una ley, naturaleza jurídica. una norma jurídica interna, nada más. Yo la puedo aplicar como una norma. ¿Sí? Pero también hay otros que dicen, bueno, por eso hubo bastante discusión, otro dice, no, es un soft law, yo lo aplico como un soft law, y otro dice, no es nada. Bueno, está bien, cada uno opina como crea, que no hay ningún problema, son todas válidas las conclusiones, porque no hay nada escrito tampoco, no hay nada en la práctica de todo esto, ¿no? No hay algo que nosotros digamos, hay una regla que se establezca de este modo, ¿no? Pero creo que esta discusión va a tener poca vida porque creo que sí, ya está casi aprobándose el número 11, así que no vamos a tener, creo que no vamos a tener mucho tiempo para No, considerarlo. yo porque me preocupa por ahí la interpretación, no por ese tratado que pienso que es auspicioso, pero digo a nivel interno, por ejemplo, que algo tuviera aprobación en el Senado, pero no en Cámara de Diputados, entonces uno dijera, bueno, tiene media sanción porque para los efectos lo mismo, no tiene vigencia y podría ser un soft law, ¿sí? No, Porque pero también, no, bueno, pero en esta sí tuvo la aprobación de las dos, en este caso, ¿no? Y es ley, en el acuerdo de Escazú, digo yo. Claro, pero en sede internacional puede nunca existir y entonces lo que nosotros aprobamos nunca existió, no sé si se me entiende. Sí, sí, claro, sí, por supuesto. Sí, no, si a nivel internacional no lo tiene, la cuestión es de la responsabilidad internacional. Acuérdense que siempre nosotros podemos decir, supongamos esto que hablamos recién, que inaplicamos un tratado internacional y aplicamos en la Constitución argentina por protección de un derecho humano. Muy difícilmente, si protegemos un derecho humano y lo fundamentamos muy bien, va a haber algo pero supongamos, en el hipotético caso, que a nivel internacional diga, pero usted no cumplió el tratado que dice otra cosa. Bueno, tendré como en sus inicios, ¿no? Porque antes era impensado establecer que responsabilidad del Estado cuando hay una mala ley, ¿no? La inconstitucionalidad era algo terrible, ¿no? Imaginemos en la época. Acuérdense de Marbury en su mayo, en el año 1803, después tardaron 40 años en declarar otra inconstitucionalidad, no fue un carnaval de inconstitucionalidades, ¿no? Porque era algo grave. Y quizás esto ahora nos lleva a que empecemos a repensar estas situaciones porque va a ser mucho más frecuente que lo que era hasta hace unos años, ¿no? Pero bueno, muchas gracias, Verónica, es una reflexión interesante. Muchas gracias. Patricio, hay algunas preguntas o consideraciones volcadas en el chat. Me parece que, no sé si está Juan Matías González Maciotti. Dice, estimado profesor, cuando el artículo 75-22 de la Constitución señala en las condiciones de su vigencia, ¿puede ello también interpretarse en el sentido de que no deben perderse de vista las reservas y declaraciones formuladas por la República Argentina cuando aprobó y ratificó esos instrumentos? Claro, yo lo hablé eso, ¿no? ¿Se acuerdan que lo... ¿Esa está leída? No, digo que incluso quizás fue antes de que yo exprese las reservas que hizo de la Convención de Americana. Eso fue a las 18, bueno, si ya fue tratada... Sí. Claro. Me parece que sí, no recuerdo, pero creo que además cité cuáles son las reservas que hizo Argentina y las declaraciones interpretativas. Incluso cité los artículos, la indemnización justa, bueno, el derecho de propiedad del 20, hay una, y el 10 de indemnización del error judicial. Creo que esa fue, quizás, no sé, que fue antes que yo lo establezca, cuando... Sí, quizá fue eso, porque yo después creo que lo dije, porque además lo cité todo. Bueno, son muy interesantes, porque imagínate que habla de política económica de la Argentina, ¿no? Cuestiones de política económica no puede ser materia de interpretación o de la Corte Interamericana, por ejemplo, ¿no? Es algo, bueno, es muy importante eso, ¿no? Pero bueno, sí, eso ya lo creo. Julio Soto manifiesta, bueno, no es una pregunta, pero una consideración. Algunos constitucionalistas consideran que el control constitucional y de convencionalidad es hablar de lo mismo porque la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al analizar la constitucionalidad de la norma, lo realiza confrontándola con todo el bloque normativo, caso Bianchi. Si bien se sigue el norte de la CIDH, lo ejerce en definitiva el máximo tribunal. Bueno, como una consideración, ¿no? Y hay una... No, solamente quiero decir eso, acordate que en el caso de Fontevega es como que hicieron una gran división, ¿no? Le dijeron, bueno, es como que hubo un diálogo de poderes, dijo, bueno, a ver, ustedes son los últimos
el último intérprete de la convención sigue siendo la Corte Interamericana. La Corte nunca se arrogó Sí, es esta verdad. competencia, no dijo, yo Es no tengo verdad. esa competencia, pero lo que no pueden hacer es nulificarme. O sea, ¿no? Exacto, doctor. Soto, Sí, La operatividad o no de las normas. ¿cómo me decías? Perdón, ahí está Julio. Ah, Julio, sí, dale, sí, ¿qué vas a decir? aprovecho y comento. Sí, en realidad, a ver, no sé si quedó formulada correctamente, pero apuntaba a eso. No era el caso, sino es lo que sostiene ahí el doctor Bianchi, que más o menos no era hablar de controles distintos, sino que era todo parte de un mismo control, porque todos formaban el bloque normativo, y que justamente lo que la Corte le dice en Fosteré, que bueno, hasta acá está bien, te seguimos como norte y seguimos tus interpretaciones, seguimos tus pautas, pero los máximos intérpretes dentro del bloque normativo, sea de convencionalidad o constitucionalidad, somos nosotros. Claro, yo ¿no? ahí yo lo que me diferencio con Bianchi en el sentido de que si es el elemento para protegerse el bloque, el control de funcionalidad no tiene, a ver, no podemos decir que son lo mismo, tienen características diferentes. Con lo cual no podemos ponerlo como juntos, como que es lo mismo uno u otro. Porque, a ver, por una cuestión muy sencilla, el control de funcionalidad no va a velar por el tratado internacional. O sea, no va a poner al tratado internacional ya per se por debajo, ni por encima, sino ella está en la Constitución y ese es el norte, la protección de la Constitución, y dentro de la Constitución el 7522 como bloque constitucional. Pero por el otro lado tenemos el control de convencionalidad, que los parámetros los fija ya no dentro de la Constitución, porque vos fíjate que la Convención de Viena toma parámetros de la propia Convención y de tratados internacionales o jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, del Tribunal de Estrasburgo, o sea, fíjate que claro, pero que la Corte lo tiene que tener en cuenta porque forman parte de... No, yo no estoy diciendo que no lo tenga en cuenta, yo lo que digo es que son diferentes y porque son objetivos diferentes, control de convencionalidad por un lado y control de convencionalidad por otro. Eso es lo que yo signifiqué, esa es la diferencia. No quiero decir que obviamente que la Corte lo tiene que tener en cuenta por una cuestión de vigencia del mismo tratado. Cuando hablamos de vigencia, que eso me faltó también, pero a ver, si nosotros decimos, ¿dónde surge control de convencionalidad? Bueno, decimos Almonacid Arellano, de jurisprudencia de la Corte Interamericana, ¿no? Decimos todo esto, y después el caso Maceo argentino, ¿no? Es como que decimos todo ese trayecto de interjurisprudencial que hablamos del control de convencionalidad. Pero lo cierto es que nosotros decimos, bueno, pero la Constitución está, y sí está, ¿saben dónde está? Y está en las cuestiones en las condiciones de su vigencia. El control de convencionalidad surge ahí. Si nosotros lo empezamos a... No quedó tiempo, pero es algo para analizarlo muy profundamente, pero lo cierto es que está ahí. ¿Quién da la vigencia? La vigencia, a ver, cuando interpretamos, extendemos o disminuimos la interpretación. Cuando resolvemos e interpretamos, la norma la hacemos más elástica, menos elástica, más compacta, más amplia. Es decir, esta es la interpretación, es este juego que se hace cuando se interpreta algo, ¿no? Se lo puede reducir, se lo puede aumentar. ¿Y eso qué hace? A la vigencia de la misma norma. La vigencia, ¿y quién la da? Y la jurisprudencia está dando vigencia. Vigencia no digo que no es vigente o es vigente, sino la extensión de la vigencia, ¿no? Los parámetros principales de esa vigencia. Por eso digo, si nosotros decimos, bueno, si usted me dice, bueno, pero ¿dónde está? ¿En qué parte? En algún lugar tiene que estar la control de convencionalidad. Bueno, está en la jurisprudencia, esto está cierto, pero yo la anclaría en estas condiciones de su vigencia. Y bueno, eso no... Lo último que quería agregar, que yo ahí también después hice una sugerencia, primero que su exposición es muy didáctica, muy interesante, como siempre. Lo que me sucede a veces es que, como son temas muy complejos, sí, claro, muy atrapantes, se va saltando de un tema a otro, y a veces se pierde justamente todas estas preguntas. Es lo que pasó recién cuando la doctora intentó hacer la pregunta del doctor Masiotti, que ya la había respondido antes, pero que no se pudo preguntar. Entonces, a veces sucede eso, que como están tantos temas abarcativos, tantos temas realmente interesantes para desarrollar o muy puntuales que son muy específicos, sucede, bueno, o con esta misma pregunta también, ¿no? Sí, lo que ocurre es que hay que tener un ejercicio de estas herramientas. Yo admito
que no estoy todavía preparado para esto, pues imagínense, gracias que estoy viendo una cámara, que no sé cómo la estoy viendo, y estoy viéndolo a ustedes, gracias con esto, para mí es la gloria todo esto. Imaginemos si yo llego a ver los mensajes. Ojo, Alberto, ojo, Alberto Lugones lo hace muy bien, ¿eh? Alberto Lugones lo hace, no sé cómo hace, es extraordinario. Él está hablando, bueno, y acá, perdónenme, yo eso no me puedo concentrar en dos cosas al mismo tiempo. Eso es una falencia, admito, personal. Pero lo cierto es que sí, hay algunos profesores que van viendo al instante y le contestan. Yo por eso frené en un momento, dije, bueno, alguien quiere una pregunta, porque la verdad que no sabía si alguien tenía una pregunta o no, porque ni miré el chat. Pero sí, por supuesto, Julio, comparto plenamente con lo que estás diciendo, sí. Muchas gracias por la... Lo último que aquí pasa que creo que quizás es robarte mucho tiempo, Patricio. Acá Isabel Hernández Galarza dice, ¿podría hacer un mini resumen de los tipos de controles y su concepto breve y claro, como nos dijo a lo largo de la clase? ¿Control de condicionalidad? Sí. Dice controles, pero entiendo que debe ser a eso se refiere. Igual es lo que expresaste a lo largo de la clase, creo que es un resumen. Claro, ¿no? porque en realidad, porque por eso yo quería aclarar eso. ¿No sé, está ahí la persona que preguntó? Isabel Hernández Galarza, no sé si está conectada. A ver, sí, está conectada. Isabel, ¿estás por ahí? ¿Escuchás? Está conectada, no sé si nos está escuchando o no. Bueno. Bueno, porque el tema de los tipos de controles yo hablé porque si es lo que hablé, si es otra cosa que no hablé. Es lo que hablaste, Patricio, porque en realidad bueno, si es lo que hablé, acá son estos. Control de constitucionalidad por un lado, que lo hago bien resumido, control de constitucionalidad vela por la supremacía de la Constitución, control de convencionalidad va a velar como objetivo principal la supremacía de la Convención Americana de Derechos Humanos. Acuérdense que la Convención ha tenido un rasgos característicos porque la misma jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que no solamente la Convención, sino todos los tratados internacionales que protegen los derechos humanos, con lo cual ya habla de un sistema de derechos humanos, ¿no? Es como más amplio. Pero eso se llama control de convencionalidad y lo que protege es la supremacía de todos los tratados internacionales con jerarquía constitucional. Por el otro lado se llama control de integracionalidad. El control de integracionalidad es muy específico, esto ya es muy particular. Yo creo que fui uno de los que inició esto, por lo menos el nombre lo voy a registrar porque es marca registrada esto, porque no lo van a encontrar los artículos míos y los posteriores que siguieron esta tendencia, que es muy interesante, porque hay parámetros para hacerlo, que no los voy a decir ahora que son muy largos, pero el control de integracionalidad lo que protege es ya, claro, porque no estamos hablando de supremacía constitucional, porque los tratados de integración no tienen supremacía constitucional. Entonces, sí la cuestión de armonización y amistad y cooperación regional. Eso es lo que busca, que a nivel regional se cumplan los tratados de integración, se cumplan las voluntades de los estados que conforman bloques regionales. Entonces, eso es un control integracional que va a proteger los tratados exclusivos de integración. Artículo 75, inciso 24. Control de constitucionalidad, artículo 116. Artículo de control de convencionalidad, como dijimos recién con Julio, y forzadamente, muy así forzado, podemos decirlo que está en el 75-22 con las condiciones de su vigencia. Y por último hablamos de la lid constitucional, que la lid constitucional es otra creación también intermedia, es el camino intermedio de quizás ustedes van a verlo, la ley constitucional, en muchísimas sentencias, pero nunca se dice ley constitucional. Cuando la Corte armoniza, dice, bueno, vamos a armonizar y no declara inconstitucionalidad ni convencionalidad de nada, está aplicando la ley. Está aplicando justamente este esquema, que lo hace en forma de ejercicio automático, pero no lo dice que es lid. Yo lo único que hice fue darle un nombre en iuris a todo esto, si no quedaba como que no hay. Y además, ¿qué es? Y bueno, es un conflicto dentro de la Constitución, cuando no sé si voy a ponerle el bloque constitucional en qué orden o cómo hacerlo. Entonces, me fui
de esa problemática y lo centré en la cuestión de derechos, porque creo que es una era de derechos y no de normas. Por eso es que estamos hablando de un ius positivismo o un ius naturalismo, como algunos son tendencias. Dworkin habla de una cosa, son las tendencias actuales. Eso se llama lid constitucional. Y justamente es un control basado en el principio pro homine, ¿sí? Esa sería la ley constitucional, que sería como la última. Es como si yo tengo ya claro que voy a aplicar el control de constitucionalidad y ya no hay conflicto con nada, ya está, no, aplico uno, el control de constitucionalidad, aplico uno otro, aplico. Si no hay, pero claro, ¿esto cuándo es? Cuando es lid, cuando hay conflicto. Cuando hay conflicto ¿entre qué? Entre todos los controles que yo tengo que aplicar, ¿sí? Cuando tengo que hacer todo esto, tengo toda esta mezcla. Digo, bueno, ¿y qué hago con todo esto? Bueno, ¿cuál es mi norte? Porque ¿qué hago? Voy exclusivamente a un artículo del tratado y dejo sin efecto nada de la Constitución. Por eso es que es un camino intermedio con una herramienta que se puede utilizar con ese nombre. De hecho, bueno, hay jurisprudencia internacional que lo ha empezado a utilizar. Pero bueno, eso sería el resumen, ¿no? De los tipos de controles. Muy bien, ya el resumen de la clase, muy bien. Sí, ahí está como para seguir pensando, ¿no? Seguir pensando y seguir analizando. Yo lo que a mí me gusta es dejar algo para que empecemos a reflexionar, porque estamos como muy sistematizados en ciertos estándares, ¿no? Entonces, decir, bueno, hay otras vías de interpretaciones o de aplicación. Imaginemos que esto es infinito para empezar a hablar, ¿no? Pero sí es una tendencia mundial. Lo que sí, la tendencia mundial son los diálogos de poderes y el conflicto de derechos. Ya eso, miren que yo soy vicepresidente de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional, hablamos muchísimo, hacemos congresos mundiales, yo participo, escucho, porque es muy importante también escuchar. Por eso la naturaleza es sabia, nos hizo con 2 oídos y una sola boca, ¿no? Hay que hablar, hay que escuchar el doble de lo que uno habla. Por eso es que yo lo que le digo, la tendencia es esta, ¿no? Hoy es esta y quizás estas nuevas herramientas son las que van a ir a perdurar en el tiempo y perfeccionarse, obviamente, ¿no? Como todo lo nuevo. Ahí habilité el micrófono. Bueno, Patricio, creo que por el día de hoy hemos tenido el placer de escucharte en una clase muy amplia, con muchos temas sumamente interesantes, sobre todo, bueno, temas que tienen que ver, por lo menos a mí, el juez, ¿no? Y este rol especial del que vos estabas hablando respecto de la Constitución y vigencia y controles. Vamos entonces a dejar aquí en este punto. Yo antes de cortar quería recordarles a todos que la clase que viene está a cargo del doctor Alberto Lugones y va a tratar especialmente sobre el Consejo de la Magistratura y sobre el Tribunal de Enjuiciamiento. Se denomina aspectos constitucionales y convencionales del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial, el jurado de enjuiciamiento, garantías y derechos constitucionales y convencionales. Así que, aquí el director seguramente en alguna de las clases posteriores nos va a seguir acompañando. Estás invitado, Patricio. Por supuesto. Y bueno, es un honor haberte tenido en las 2 primeras clases de este curso, que ha despertado un interés muy, muy, muy alto. Y hemos recibido, quiero reconocerlo, excelentes críticas de la clase pasada. He recibido de muchos asociados comentarios sumamente alabadores. Así que, bueno, te felicito. Muchísimas gracias, Paula. Bueno, y es un curso que tiene lo bueno es que de este curso que no hay uniformidad de pensamientos ni de criterios, con lo cual ustedes van a ver que puede ser que alguien hable de otras cosas con fundamentos muy ciertos, pero con otros pensamientos. Y esto es lo bueno es que no cerrarlo en un solo discurso, en una sola idea, y sí principalmente nuestro objetivo es la visión judicial de la Constitución, cómo con qué
óptica, con qué lentes la justicia ve la Constitución y cómo debemos aplicarla, cuáles son las herramientas que tenemos. Todo eso son los objetivos que nos trazamos en este curso. Además, vamos a también profundizar el sistema interamericano. Va a estar Alfonso Jaime Lascano, que es un profesor especialista en esta materia, es mexicano, es catedrático de México, de la UNAM y varias universidades de México, y también lo tenemos a Luca Colare de España, que también habla sobre las cuestiones constitucionales europeas y también las nuevas tendencias, que eso también es sumamente interesante. Alguna cuestión con Luis tiene otra tendencia, otro pensamiento, pero bueno, está bueno porque creo que aporta el universo, por lo menos de pensamientos y de ideas que nosotros debemos tener, y cada uno de ustedes tomará con sentido crítico y con pensamientos jurídicos adecuados y valores adecuados las decisiones en sus lugares propios de trabajo, ¿no? Que esa es la idea. Así que, Paulita, como siempre, estupendo todo, muchísimas gracias. Nos estamos viendo en la próxima clase, y si después lo que podemos hacer, si te parece, dejar material de cada clase, ¿no? Yo les puedo enviar a los que quieren profundizar esto, obviamente les dejo los materiales. Nosotros, si el material que vos quieras dejarme, Patricio, nosotros se lo podemos mandar por mail a todos los inscriptos. Dale, perfecto. Eso sí, se los hacemos llegar en la semana, entonces a todos a través del mail en el cual se inscribieron, ¿sí? Dale, sí, le voy a mandar lo de control de integracionalidad. Le voy a mandar quizás las cuestiones más novedosas, ¿no? Porque quizás lo otro, las cuestiones más típicas lo encuentra también en cualquier libro y demás, ¿no? Porque luego las cuestiones más novedosas y las más, que son las que se discute y que tenemos hoy en la justicia constitucional mundial, ¿no? Claro, incluso estos artículos que referías recién del control de integracionalidad, sí, que son temas, ¿no? También, y como planteaba Verónica, esos temas que son los más rípidos que han generado. Sí, no, y además tenemos un montón de normas de integración, muchísimas normas que tenemos y hay muchas que la aplicamos, pero no con la rigurosidad quizás que se requiere de la cuestión, ¿no? Y además con este valor de que la Constitución no solamente marca cuestiones internacionales y constitucionales, sino también de integración, que fue uno de los, quizás no tuvo el crecimiento que se merecía o se quería, ¿no? El derecho de integración, la regionalidad, algo que es muy importante. Recuerden esto, que nosotros no tenemos ningún órgano supranacional de justicia, ¿entienden? Entonces, lo que sí tiene, lo que pasa es que, claro, la Corte Interamericana ha disvariado esta situación. ¿Por qué? Porque como la ley física, ¿no? Los vacíos tienden a llenarse. Con lo cual, ¿qué ocurrió? Como en Europa existe el sistema parlamentario donde divide el poder, donde jefe de Estado y jefe de gobierno, nosotros lo tenemos en una sola persona, que es el presidente. Europa hizo lo mismo, ¿no? Dividió quién es el órgano supranacional y quién es el órgano de derechos humanos, sin esas características. Y nosotros, como no teníamos nada, los juntamos a todos en la Corte Interamericana. Quizás importante y con fallos sumamente interesantes. Pero lo cierto es que no existe en nuestro continente este tipo de órganos. No hay posibilidad de porque tiene que pasar por un proceso de integración. Por eso es que es muy importante el derecho de integración y que crezca el derecho de integración, porque es la única posibilidad que tenemos que haya órganos supranacionales de justicia. Bien. Bueno, Patricio, con esta última aclaración, creo que podemos dar por terminada la clase del día de hoy. Perfecto. Y nos encontramos entonces todas y todos el jueves que viene a las 5 de la tarde nuevamente para compartir la clase con el doctor Lugones. Y bueno, les deseo a todos muy buenas tardes, que tengan una muy buena semana y nuevamente te agradezco especialmente, Patricio, la excelencia de tu clase y todas las explicaciones que nos has dado y contado en el día de hoy. Muy interesante. Bueno, muchísimas gracias, un saludo muy grande y bueno, disfruten, espero que lo disfruten este curso, que es muy valioso y con gente muy interesante también. Así que bueno, y un saludo para todos, han sido todos muy, muy gentiles. ¿Sí? Muchas gracias y saludos a todos. Chau, hasta luego, que sigan muy bien.